La madrugada en Buenos Aires era inusualmente fresca para mediados de marzo. Beatriz Montenegro se arregló el pelo oscuro impecablemente peinado, mirando por el espejo retrovisor de su Mercedes negro, aparcado frente al edificio de 4 plantas de la agencia de modelos BM Models, su agencia. Se permitió unos segundos para admirar su propio reflejo. Maquillaje impecable, estricto traje azul oscuro, un collar de perlas al cuello. A sus 39 años estaba estupenda y lo sabía. Las enormes puertas de cristal de la agencia se abrieron ante ella. Consuelo Ramírez, su indispensable ayudante, ya la esperaba con una carpeta de documentos y un vaso de su café preferido. Buenos días, señora Montenegro. La prueba para el desfile comienza en 2 horas. Los maquilladores están en camino. El fotógrafo se demoró 15 minutos por el embotellamiento en la Avenida Libertador. Beatriz asintió, recogiendo su café. Sus tacones batieron un ritmo claro sobre el suelo de mármol mientras ella y Consuelo subían a su despacho del 4º piso. ¿Qué pasa con el piso piloto? Beatriz se sentó en un sillón de cuero y abrió el portátil. Los contratistas prometen terminar de instalar la pasarela mañana por la noche. La iluminación ya está colocada, solo falta el montaje. Beatriz se sumergió en su trabajo. El próximo desfile iba a ser el punto culminante de la temporada. Había seleccionado personalmente a cada modelo, aprobado cada traje, supervisado cada detalle. Perfección en todo. Ese era su principio, el que la llevaba al éxito. A mediodía, el edificio de la agencia estaba lleno de bullicio. Las modelos llegaban para sus pruebas, los maquilladores preparaban sus herramientas, los asistentes corrían por los pasillos con los brazos llenos de ropa. Beatriz asistía personalmente a todas las pruebas, haciendo ajustes, tomando nota de los detalles que había que retocar. María, mantén la espalda recta. Sofía, ¿te aprietan los zapatos? Cámbiatelos inmediatamente. Consuelo, pide un par nuevo. Su voz era suave, pero cada palabra estaba cargada de una autoridad incuestionable. Después de 6 horas de trabajo ininterrumpido, cuando la última modelo había abandonado el probador, Beatriz se permitió por fin respirar. Estaba sentada en su despacho mirando las fotos de los probadores cuando vibró su teléfono. Un mensaje de Gabriel. No te quedes hasta tarde. Tengo una sorpresa para ti. Una leve sonrisa se dibujó en sus labios. 12 años de matrimonio, y aún sabía cómo sorprenderla. Gabriel Alvarado, su marido, uno de los cirujanos cardíacos más importantes de la ciudad, siempre sacaba tiempo para gestos románticos a pesar de su apretada agenda en la clínica. Beatriz terminó rápidamente sus asuntos y bajó hacia su coche. La tarde primaveral envolvía la ciudad en un suave crepúsculo y se encendían las primeras luces de la calle. De camino a casa se detuvo en la pastelería favorita de su marido para tomar un postre. Una pequeña sorpresa de vuelta. Su casa, en el respetable barrio de Recoleta, la recibió con luces tenues y aroma a jazmín. Gabriel se había superado. La mesa de la terraza estaba preparada para una cena romántica. Las velas titilaban con la ligera brisa nocturna. «Estás deslumbrante», la recibió Gabriel en la puerta, ayudándola a quitarse la chaqueta. Sus ojos oscuros irradiaban calidez, y Beatriz se admiró su perfil por un momento. Las canas de sus sienes no hacían sino aumentar su encanto. ¿A qué debo esta atención? Le pasó el dedo juguetonamente por la barbilla. ¿Necesito una excusa para complacer a mi mujer? La cena fue espléndida. Gabriel había preparado su paella de marisco favorita, bebieron vino argentino y hablaron de todo. Del próximo desfile de moda, de la complicada operación a la que se había sometido esa mañana, de los planes para el fin de semana. ¿Por qué no vamos a la casa de campo este fin de semana?, sugirió Gabriel, sirviendo el resto del vino. Te has pasado completamente con este despliegue. Beatriz negó con la cabeza. Lo siento, amor, pero no voy a ir a ningún sitio antes del espectáculo. ¿Quizá en un par de semanas? Él asintió comprensivo, pero a ella le pareció que una sombra brillaba en su mirada. Esa impresión se desvaneció rápidamente, borrada por su cálida sonrisa y su suave beso. Más tarde, tumbada en la cama, Beatriz se acurrucó contra su marido, disfrutando del calor de su cuerpo y de la sensación de felicidad plena. Gabriel ya dormía, con la respiración tranquila y pausada. Le pasó un dedo por el pecho, pensando en lo afortunada que era. Una carrera de éxito, un marido cariñoso, una casa preciosa. Había construido exactamente la vida con la que había soñado. Mientras se dormía, no tenía forma de saber que aquella serenidad era engañosa, que muy pronto su mundo perfecto empezaría a desmoronarse. De momento, se limitó a disfrutar del momento, escuchando la respiración acompasada de su marido
y haciendo planes para mañana. Beatriz hojeó otra carpeta, suspirando discretamente. Llevaba desde esta mañana mirando las fotos de los aspirantes, y hasta ahora ninguno le había evocado esa sensación especial que le decía inequívocamente que ese era el adecuado. La pila de carpetas sobre el escritorio no parecía reducirse. Consuelo, ¿cuántas más? Se quitó las gafas de leer, masajeándose el puente de la nariz. Hay 7 candidatas más en la sala de espera, señora Montenegro. Y acaba de entrar otra chica, sin cita. Beatriz refunfuñó. No le gustaba que se alterara el orden establecido. No se admite sin cita. Esas son las reglas. Sí, pero... Consuelo vaciló, lo cual no era propio de ella en absoluto. Quizá deberíais hacer una excepción. Tiene un aspecto increíble. Beatriz enarcó una ceja, sorprendida. Hacía 8 años que Consuelo trabajaba con ella y nunca había insistido en tales violaciones del protocolo. Eso la intrigó. Está bien, que espere. La veré la última. Las entrevistas se sucedieron. Beatriz hacía preguntas metódicamente, miraba los portafolios, tomaba notas. 3 horas más tarde, solo había seleccionado a 2 candidatas de un total de 7, y aún así, no estaba del todo segura de su elección. Que pase el último, se recostó en la silla, preparándose para completar el tedioso proceso. La puerta se abrió, y Beatriz se inclinó involuntariamente hacia adelante. La chica que entró en el despacho era realmente impresionante. Alta, esbelta, con una postura perfecta y rasgos cincelados. Pero sobre todo, irradiaba una energía especial, un magnetismo que era imposible no percibir. Victoria Valdés, se presentó la chica, mostrando una fina carpeta con fotografías. Su voz era inesperadamente grave, con una ligera ronquera. Beatriz se señaló la silla de enfrente y abrió la carpeta. Las fotos eran de aficionada, pero ni siquiera ellas podían ocultar la fotogenia natural de la chica. ¿Experiencia laboral? No mucha. Participé en exposiciones en Córdoba. He tenido algunas publicaciones en revistas locales. ¿Por qué decidió venir a Buenos Aires? Porque es la sede de la mejor agencia de modelos del país, dijo Victoria sin una sombra de halago, como constatando un hecho. He oído hablar mucho de usted, señora Montenegro, de su profesionalidad y su carácter exigente. Beatriz estudió detenidamente a la muchacha, 23 años, 178 de estatura, proporciones impecables. Pero había algo más, algún misterio en los ojos oscuros, el leve indicio de una sonrisa en la comisura de los labios. Levántate, por favor. Camine. Victoria se movía como un gato, con gracia y seguridad. Ni una pizca de rigidez o inseguridad. Un talento natural perfeccionado por un duro entrenamiento. ¿Te das cuenta de que trabajar para nuestra agencia requiere un compromiso total? Nada de retrasos, nada de caprichos, disciplina estricta. Estoy preparado para todo. Esta es mi oportunidad y no voy a dejarla pasar. Algo parecido a una férrea determinación brilló en los ojos de la chica. Eso le gustó a Beatriz. Apreciaba la determinación. Consuelo llamó a su ayudante. Prepara un contrato estándar para la señorita Valdés y ponte en contacto con el fotógrafo. Necesitaremos fotos profesionales. Cuando Victoria salió del despacho, Beatriz volvió a mirar las fotografías. Su intuición le decía que aquella chica sería una auténtica estrella. Solo había que presentarla de la forma adecuada, tallar ese diamante. Los días siguientes confirmaron plenamente la primera impresión. Victoria lo captaba todo al vuelo. Seguía impecablemente las instrucciones del coreógrafo. Podía trabajar con el fotógrafo durante horas sin mostrar el menor signo de cansancio. Las demás modelos miraban a la nueva chica con una mezcla de admiración y envidia. Beatriz tutelaba personalmente a Victoria, enseñándole los entresijos de la profesión. Cómo comportarse correctamente ante la cámara, cómo trabajar con diferentes tipos de iluminación, cómo resaltar sus puntos fuertes y ocultar sus defectos. Nunca te gires hacia la cámara en este ángulo, le explicó, corrigiendo la pose de la chica. Así, con la barbilla un poco más alta. Perfecto. Victoria asimiló cada palabra, cada consejo. Se quedó hasta altas horas de la noche perfeccionando su forma de andar, practicando frente al espejo, estudiando revistas de moda. Tiene un potencial increíble, dijo Beatriz a Consuelo. Hacía mucho tiempo que no veía una combinación así de físico y esfuerzo. Consuelo asintió, pero algo en su mirada hablaba de moderación en su valoración. La asistente, sin embargo, siempre había sido propensa a juzgar con cautela.
Al final de la semana, Victoria ya había participado en la primera sesión fotográfica para el catálogo. Beatriz observó el proceso, fijándose en la gracia natural de la chica, en su capacidad para captar al instante las ideas del fotógrafo. «Es especial», le dijo el fotógrafo a Beatriz durante una pausa. «La cámara la adora». Aquella tarde, al repasar las primeras fotos de prueba, Beatriz se sintió satisfecha. No se había equivocado en su elección. Victoria prometía ser una auténtica joya de la agencia, un nuevo rostro para las próximas campañas publicitarias. La chica era perfecta, casi perfecta. Algo esquivo se deslizaba de vez en cuando en su mirada, algún pensamiento oculto que Beatriz no podía desentrañar. Pero ella se encogía de hombros. Al fin y al cabo, en su negocio lo que importaban eran los resultados, no los matices de carácter. Mientras recogía sus cosas antes de volver a casa, Beatriz miró una vez más las fotografías de Victoria. Tenía que enseñárselas a varios anunciantes importantes. Estaba segura de que apreciarían la nueva cara. Al fin y al cabo, para eso le pagaban, para encontrar y desarrollar talentos. No podía prever que esta decisión, tomada con tanto entusiasmo profesional, sería el principio de una cadena de acontecimientos que destruiría su vida cuidadosamente construida. Ahora Beatriz simplemente estaba satisfecha con la exitosa adquisición para la agencia y esperaba el éxito del próximo espectáculo. El día siguiente fue especialmente ajetreado. Beatriz sintió desde la mañana una irritación incomprensible, como si el aire estuviera electrificado antes de una tormenta. El montaje de la nueva colección se había retrasado. Uno de los diseñadores clave había exigido cambios de última hora y el fotógrafo había caído enfermo y había que sustituirlo. Estaba sentada en su despacho masajeándose las sienes cuando Consuelo llamó a la puerta. «Señora Montenegro, han llamado de la clínica. El doctor Alvarado me ha pedido que le diga que la recogerá esta tarde». Beatriz levantó la vista sorprendida. Gabriel rara vez la recogía en la agencia. Normalmente iba ella misma a casa, dada su apretada agenda quirúrgica. «¿A qué hora llegará?» «Sobre las 7, señora». Beatriz miró el reloj. Solo eran las 3. Se sumergió de nuevo en su trabajo, revisando contratos y respondiendo a un sinfín de correos electrónicos. De vez en cuando oía el sonido de la música procedente de la sala de ensayos, donde las modelos ensayaban sus pases para el próximo desfile. A las 6:30 bajó a la sala para supervisar el ensayo. Victoria destacaba entre las demás modelos. Sus movimientos estaban afinados a la perfección. Cada giro de cabeza, cada mirada estaban calibrados con la precisión de un artista de circo. «Muy bien, es suficiente por hoy», anunció el coreógrafo, y las chicas empezaron a dispersarse. Beatriz se quedó tomando notas en su cuaderno. No se dio cuenta de que el tiempo pasaba volando hasta que oyó una voz familiar. «Querida, ¿estás lista?» Gabriel estaba en la puerta del vestíbulo, impecable como siempre con su traje oscuro. Sonreía, pero Beatriz percibió cierta tensión en su postura. «Dame 10 minutos, tengo que recoger unos papeles del despacho». Se dirigió hacia la salida, pero se detuvo al notar movimiento al fondo del pasillo. Victoria salía del vestuario. Ya llevaba su ropa habitual. Unos vaqueros ajustados y una blusa de seda realzaban su esbelta figura. Al ver a Gabriel, aminoró un poco el paso. «Buenas noches, señor», sonó su voz suave, con tenues notas aterciopeladas. Beatriz notó el cambio en la mirada de su marido. Fue casi sutil, una ligera dilatación de sus pupilas, un escrutinio ligeramente más atento, un segundo de vacilación antes de responder. «Buenas noches», asintió Gabriel, y Beatriz se sintió que algo frío se deslizaba por su espina dorsal. «Esta es Victoria, nuestra nueva modelo», presentó, observando atentamente las reacciones de ambos. «Y este es mi marido, el doctor Alvarado». «He oído hablar mucho de usted, doctor». Victoria inclinó ligeramente la cabeza y un mechón de pelo oscuro le cayó sobre la cara. «Dicen que hace usted maravillas en el quirófano». Gabriel parecía ligeramente avergonzado. «En absoluto, solo hago mi trabajo». Beatriz se sintió que se le acumulaba la irritación. Puso la mano en el codo de su marido. «Espérame en el coche», bajó enseguida. Cuando Gabriel se marchó, Beatriz se volvió hacia Victoria. La chica estaba haciendo la maleta como si no hubiera pasado gran cosa. «Señorita Valdés, mañana a las 9 hay sesión de fotos. No llegue tarde». «Por supuesto, señora Montenegro. Nunca llego tarde».
Había absoluta confianza en la voz de Victoria. Se despidió y salió del salón, dejando tras de sí una ligera estela de perfume caro. Consuelo, que observaba la escena desde un rincón del salón, se acercó a Beatriz. Señora, los documentos para firmar están listos. Gracias, Consuelo. ¿Qué le parece Victoria? La asistente dudó en responder. Es muy profesional. Beatriz se notó la pausa, pero decidió no seguir con el tema. Subió a su despacho, recogió los papeles necesarios y bajó al aparcamiento. Gabriel la esperaba sentado al volante de su Audi. Durante todo el trayecto hablaron de trabajo. Él de la compleja operación que había realizado aquella mañana. Ella de los problemas con la organización del espectáculo. Pero Beatriz no podía evitar la sensación de que su marido estaba un poco más distraído de lo habitual. En casa, permaneció largo rato bajo la ducha caliente, intentando quitarse la tensión del día. Cuando salió del baño, vio a Gabriel sentado en el estudio, metido en su portátil. ¿Quieres cenar algo?, preguntó, deteniéndose en la puerta. ¿Mm? Sí, claro, pareció despertar de su profunda ensoñación. Lo siento, tengo que terminar mi informe. Durante la cena guardó un silencio desacostumbrado. Beatriz intentó entablar conversación, pero solo recibió respuestas de una palabra. En un momento dado, se dio cuenta de que acariciaba distraídamente el plato con el tenedor, pensando claramente en algo propio. ¿Va todo bien?, le preguntó finalmente. Sí, solo cansado. Un día duro. Más tarde, tumbada en la cama, Beatriz escuchó la respiración de su marido. Él se durmió casi de inmediato, y ella no pudo librarse de los pensamientos intrusivos. La escena de la sala de ensayos le venía a la mente una y otra vez. Cómo Victoria había ralentizado el paso, cómo había cambiado la mirada de Gabriel, cómo flotaba en el aire una sutil tensión. Se reprendió a sí misma por estos pensamientos. Al fin y al cabo, Victoria era hermosa. Su trabajo era serlo. Y Gabriel solo estaba cansado después de un día difícil en la clínica. Nada más. Pero en algún lugar del fondo de su mente ya se estaba gestando un vago malestar, aún tenue pero persistente, como los primeros síntomas de una enfermedad inminente. Pasó una semana desde aquel primer encuentro en la sala de ensayos. Beatriz se dio cuenta de que Gabriel empezaba a visitar la agencia con más frecuencia, bien para entregar documentos que se había olvidado en casa, bien para discutir planes para el fin de semana, o simplemente para estar por el barrio. Cada una de sus visitas coincidía extrañamente con la hora de los ensayos. Este jueves apareció de nuevo en la agencia, justo cuando las chicas ensayaban la salida final. Beatriz lo observaba desde su despacho a través de la pared de cristal. Victoria, como siempre, destacaba entre las demás modelos. Hoy llevaba un ajustado vestido negro para la parte nocturna del desfile. Gabriel estaba sentado en la silla de visitas, aparentemente mirando algo en su teléfono, pero Beatriz veía que su mirada volvía de vez en cuando a la sala de ensayos, sobre todo cuando Victoria aparecía por allí. «Consuelo», llamó en voz baja a su ayudante. «Por favor, trae los papeles del nuevo contrato con la casa de modas». Solo era una excusa para quedarse sola. Beatriz necesitaba tiempo para lidiar con la creciente tensión interior. Hojeó mecánicamente los papeles de su mesa, intentando concentrarse en su trabajo, pero su atención volvía una y otra vez a lo que ocurría tras el cristal. Victoria terminó de pasar y se dirigió a la salida del vestíbulo. Como por casualidad, pasó junto a la silla en la que estaba sentado Gabriel. Sus miradas se encontraron y Beatriz vio que la muchacha sonreía débilmente. «Buenas tardes, doctor Alvarado». La voz de Victoria llegó incluso a través del cristal. ¡Qué agradable sorpresa! Gabriel se levantó, un poco más apresuradamente de lo que exigía la corrección. «Hola, señorita Valdés, ¿cómo se encuentra?» «Oh, gracias a su esposa. Estoy haciendo grandes progresos. Es una mentora estupenda». Beatriz notó que Victoria se inclinaba ligeramente hacia adelante, como si estuviera mirando algo en la pantalla del teléfono de Gabriel. Su pelo casi le rozaba el hombro. «¿Sigue usted el fútbol, doctora?» Había genuino interés en la voz de la chica. «Oh, es un partido de River Plate. Adoro a ese equipo». Gabriel se animó. «¿En serio? ¿Sabes de fútbol?» «Mi padre era un ávido fanático. Crecí en los estadios», rió Victoria, y esa risa sonó como una campana de plata. Beatriz sintió que sus dedos apretaban la manilla hasta que le dolió.
Lo sabía perfectamente. Victoria había indicado en su carpeta que se había criado con su madre, ya que su padre había abandonado a la familia cuando ella tenía 2 años. Pocos días después, la situación se repitió. Gabriel acudió de nuevo a la agencia, esta vez aparentemente para recoger a Beatriz para comer. Pero ella estaba ocupada con un cliente, y su marido estaba de nuevo en el vestíbulo justo durante una pausa en el ensayo. Beatriz vio cómo Victoria esparcía el contenido de su bolso justo al lado de la silla de Gabriel. Él, por supuesto, se apresuró a ayudar a recoger las cosas. Sus manos hicieron contacto mientras simultáneamente buscaban su lápiz labial. Oh, lo siento. Victoria bajó los ojos avergonzada. ¡Qué vergüenza! No, está bien. La voz de Gabriel sonó más suave que de costumbre. Esa misma tarde Beatriz no pudo aguantar más. Me he dado cuenta de que has empezado a pasarte mucho por la agencia. Se sentaron a cenar. Gabriel estaba cortando tranquilamente un filete y parecía completamente absorto en el proceso. Ah, ¿sí? Lo que pasa es que la clínica no está lejos. Y siempre coincide con los ensayos. Él la miró con una expresión de leve desconcierto en los ojos. Cariño, ¿de qué estás hablando? Me dejo caer siempre que tengo un minuto libre. Y Victoria siempre parece aparecer también. Gabriel dejó los instrumentos a un lado. Beatriz, estás celosa. Eso es ridículo. Solo es una de tus modelos. Que coquetea contigo cada vez que puede. Te estás imaginando cosas. Le cogió la mano, acariciándole ligeramente los dedos. Trabajas demasiado. Estás cansado. ¿Por qué no nos tomamos el fin de semana? ¿Vamos a algún sitio? Beatriz le soltó la mano. Tengo un desfile de moda dentro de 15 días. ¿Qué fin de semana? ¿Lo ves? Estás muy nerviosa. Ves intriga por todas partes. Ella quiso objetar, pero en ese momento sonó su teléfono. Gabriel miró rápidamente la pantalla. Lo siento, tengo que cogerlo. Paciente. Salió al despacho y cerró la puerta. Beatriz se sentó a mirar su cena inacabada y trató de lidiar con sus sentimientos contradictorios. ¿Podría ser que realmente estuviera exagerando? Quizás solo era cansancio y dudas. Pero la escena con el maquillaje disperso, los toques casuales, las miradas furtivas, volvió ante sus ojos. Conocía demasiado bien su trabajo como para no darse cuenta de lo evidente. Victoria estaba claramente interesada en su marido. Y lo que era peor, él parecía corresponder a ese interés. Gabriel regresó 10 minutos más tarde. Lo siento, emergencia. Tengo que pasar por la clínica. ¿Ahora? Son casi las 10 de la noche. Ya conoces mi trabajo, las enfermedades no tienen horarios. Le dio un rápido beso en la mejilla y se marchó, dejando a Beatriz sola con su cena fría y sus pesados pensamientos. Recogió mecánicamente los platos, cargó el lavavajillas, limpió las encimeras. Acciones familiares que solían ser tranquilizadoras, pero hoy no. En el dormitorio, sacó sábanas limpias del armario y empezó a reordenar la cama, como si tratara de aliviar su malestar interior con actividad física. En la mesilla de noche había una fotografía de su boda. Los dos estaban tan felices, tan enamorados. Hacía 12 años, toda una vida. Gabriel volvió pasada la medianoche. Olía a antiséptico de hospital, y por alguna razón, eso tranquilizó a Beatriz. Significaba que realmente estaba en la clínica. Se dirigió en silencio a la ducha, intentando no hacer ruido, pensando que ella ya estaba dormida. Pero Beatriz no estaba dormida. Se quedó tumbada en la oscuridad, escuchando el ruido del agua, e intentó convencerse de que todas sus sospechas no eran más que fantasías tontas de una mujer cansada, que su marido era un médico serio y respetado, incapaz de tener una aventura con una joven modelo, que Victoria no era más que una chica coqueta que se comportaba así con todos los hombres. Pero en el fondo de su mente había una certeza. Algo estaba cambiando irremediablemente en su mundo ideal, y no había nada que ella pudiera hacer al respecto. Beatriz pasó la noche en vela repasando los acontecimientos de los últimos días. Por la mañana se levantó antes de lo habitual, cuando Gabriel aún dormía. Se preparó una taza de café bien cargado, se asomó a la ventana de la cocina y observó el despertar de la ciudad. Su decisión había madurado entre la segunda y la tercera taza de café. Hoy hablaría con Victoria. Llegó a la agencia antes que Consuelo. Colocó metódicamente los papeles en su mesa, comprobó su agenda y revisó el correo. Eran actividades familiares que la ayudaban a ordenar sus pensamientos. Eran las 8:30 en punto cuando llamó a su ayudante. Consuelo, en cuanto llegue la señorita Valdés, invítala a verme.
Victoria llegó a las 9:05, impecable como siempre. Traje pantalón crema, peinado perfecto, maquillaje ligero. Beatriz observó a través de la pared de cristal cómo saludaba a las demás modelos mientras avanzaba con elegancia por el pasillo. «Buenos días, señora Montenegro. ¿Quería verme?» Beatriz se señaló la silla de enfrente. «Siéntate, Victoria. Tenemos que hablar». Observó atentamente el rostro de la muchacha. Ninguna sombra de preocupación, solo un educado interés y una leve sonrisa. «Me he dado cuenta de que te interesa especialmente mi marido». Victoria enarcó ligeramente las cejas. «¿Perdón?» «No hay necesidad de jugar a los malentendidos. Su comportamiento en presencia del doctor Alvarado es más que evidente». «Señora Montenegro, debe haber habido un malentendido. Solo estoy siendo cortés con el marido de mi superiora». Beatriz se reclinó en su silla, escrutando a su interlocutor. La cortesía no incluye crear deliberadamente situaciones para el contacto físico o mentir sobre sus aficiones futbolísticas. Algo parecido a la sorpresa se reflejó en el rostro de Victoria. «No sé a qué te refieres». «Recuerdo perfectamente el contenido de su carpeta, señorita Valdés, incluida la información sobre su familia. La historia de su padre aficionado al fútbol suena muy conmovedora, pero, por desgracia, no es cierta». Durante unos segundos hubo un silencio absoluto en el despacho. Entonces Victoria bajó los ojos. «Le pido disculpas, ha sido inapropiado por mi parte». «Inapropiado no es la palabra adecuada». La voz de Beatriz se volvió más áspera. «Aprecio tu profesionalidad y tu talento, Victoria. Pero si este tipo de comportamiento se repite, tendré que reconsiderar nuestra asociación». «¿Tú me estás amenazando con despedirme?» Una nota de miedo apareció en la voz de la chica. «Simplemente estoy explicando las consecuencias. En mi agencia hay ciertas normas. Una de ellas es no sobrepasar los límites personales». Victoria se sentó muy derecha, agarrada a los reposabrazos de su silla. «Lo comprendo. No volverá a ocurrir». «Eso espero. Ahora vete, tienes un ensayo en media hora». Cuando la chica se marchó, Beatriz se permitió respirar hondo. Había hecho lo que tenía que hacer. Ahora solo cabía esperar que esta advertencia fuera suficiente. El día transcurrió con el ajetreo habitual: reuniones, llamadas, resolución de problemas corrientes. Beatriz observaba a Victoria de reojo. La chica estaba concentrada en su trabajo, se mantenía profesional y no creaba más motivos de comentarios. Por la noche, preparándose para volver a casa, encontró un mensaje de Gabriel. «Hoy llegaré tarde a la clínica. No esperes con la cena». Esto empezó a ocurrir cada vez más a menudo. Sus retrasos en el trabajo, sus regresos tardíos, sus llamadas repentinas a los pacientes. Antes llamaba siempre para oír su voz, ahora se limitaba a mensajes cortos. En casa, Beatriz intentaba ocuparse de las tareas habituales: ordenar el correo, revisar las facturas, regar las flores de la terraza, pero todos los sonidos resonaban en el piso vacío y el silencio le oprimía los hombros. Sacó una ensalada de la nevera. No quería prepararse una cena completa. Encendió la televisión, solo para dar la ilusión de que había alguien más en la casa. Gabriel volvió sobre las 11. Olía a humo de cigarrillo. Era extraño. Hacía años que había dejado de fumar. Pero Beatriz no dijo nada. Se limitó a observar en silencio cómo se quitaba la chaqueta y se aflojaba la corbata. «¿Un día duro?», preguntó, intentando que su voz sonara normal. «Sí, una operación complicada. Concilium después», habló él sin mirarla, desabrochándose los puños de la camisa. «¿Has cenado?» «Tomé un tentempié en la clínica. Voy a ducharme y a acostarme. Estoy muy cansado». Beatriz lo observó caminar por el pasillo, con los hombros tensos y el paso pesado. Algo cambió sutilmente en su aspecto, como si hubiera crecido un muro invisible entre ellos. Más tarde, tumbada en la cama, escuchó su respiración. Antes siempre se habían dormido abrazados, pero ahora cada uno se quedaba en su lado de la cama. Gabriel estaba de espaldas a ella, y la distancia física entre ellos parecía un abismo insalvable. Pensó en su conversación de hoy con Victoria. La chica había parecido sincera en su remordimiento, pero algo en sus ojos, algún brillo subyacente, hizo dudar a Beatriz. Quizás esta advertencia solo complicaría las cosas. Tal vez debería haber guardado silencio, fingir que no pasaba nada. El sueño no llegaba.
Beatriz se levantó y salió a la terraza. El aire de la noche era fresco, y en algún lugar a lo lejos parpadeaban las luces de la ciudad nocturna. Se rodeó con los brazos tratando de mantener el calor, pero el frío parecía venir de dentro. 12 años de matrimonio. 12 años de convivencia, de planes compartidos, de comprensión. ¿Podría arruinarse todo por culpa de una joven ambiciosa? ¿O no se trataba de Victoria? ¿Podría ser ella el catalizador que revelara lo que había estado ocurriendo en su relación durante mucho tiempo? Beatriz permaneció en la terraza hasta el amanecer, observando cómo el cielo se iluminaba lentamente. Cuando regresó al dormitorio, Gabriel aún dormía. Mientras dormía, su rostro le parecía tan familiar, tan querido y al mismo tiempo tan extraño. El restaurante de Marianne estaba en la parte antigua de la ciudad, en un edificio con vidrieras y rejas de hierro forjado. Beatriz aparcó el coche en un callejón y se quedó quieta unos minutos, reflexionando. Después de una noche en vela, la cabeza le pesaba y sus pensamientos eran confusos. Marianne la esperaba en su mesa favorita, al fondo del salón. Eran amigas desde hacía más de 15 años, cuando Beatriz acababa de abrir su agencia y Marianne su primer pequeño restaurante. «Tienes un aspecto horrible», dijo Marianne en lugar de saludar, escrutando a su amiga. «¿Qué te pasa?» Beatriz se hundió en la silla y se arregló distraídamente las arrugas de la falda. «Solo mucho trabajo». «No me mientas, Bea, te conozco demasiado bien». El camarero trajo un menú, pero Marianne lo apartó con un gesto. «Tráiganos una botella de vino tinto. La mesita junto a la ventana está libre. ¿Nos vamos allí?» Se instalaron en una acogedora alcoba, donde no les oyeran los demás clientes. Marianne sirvió el vino en copas y miró a su amiga expectante. «No sé, a lo mejor me lo estoy inventando». Beatriz hizo girar su copa entre las manos. «Pero me parece que Gabriel…» Se quedó callada, incapaz de decirlo en voz alta. Marianne esperó pacientemente. «¿Recuerdas que te hablé de la nueva modelo, Victoria? ¿La que impresionó tanto a tu fotógrafo?» «Sí, ella se ha interesado por Gabriel, y él parece corresponder a ese interés». Beatriz relató las visitas de su marido a la agencia, el flirteo de Victoria, su conversación de ayer con la chica. Con cada palabra se sentía más ligera, como si al hablar se estuviera quitando algo de peso de encima. «Ha cambiado, Marianne. Se ha vuelto distante, frío. Siempre llega tarde al trabajo, casi nunca me habla. Ayer olía a cigarrillo. Dejó de fumar hace 3 años». Marianne escuchó atentamente, sin interrumpir. Cuando Beatriz terminó, permaneció largo rato en silencio, como sopesando cada palabra. «¿Hablaste con Victoria? ¿Y con Gabriel?» «Lo he intentado. Él lo niega, dice que me estoy imaginando cosas». «¿Y tú te lo crees?» Beatriz negó con la cabeza. «No lo sé. Ya no estoy segura de nada». Marianne hizo una seña al camarero para que pidiera aperitivos. Cuando se alejó, se inclinó hacia su amiga. «Escúchame, Bea. Os conozco a ti y a Gabriel desde el principio de vuestra relación. Habéis pasado por muchas cosas. Su residencia, la formación de vuestro negocio, momentos difíciles. Pero ahora las cosas son diferentes». «¿Qué quieres decir? Estás demasiado inmerso en tu trabajo. ¿Cuándo fue la última vez que pasaste un fin de semana con él? ¿Ir a algún sitio juntos?» «Tengo un desfile de moda en 15 días. ¿Qué fin de semana podría haber?» Beatriz se sintió molesta. «Exacto. Siempre hay un motivo. Funciones, contratos, rodajes. Y Gabriel es un hombre en la flor de la vida, exitoso, atractivo. Y luego hay una chica joven y hermosa que muestra interés en él». «¿Estás diciendo que es mi culpa?» «No, querida. Digo que la situación es peligrosa y que debes tener mucho cuidado». Beatriz dio un sorbo a su vino tratando de lidiar con sus emociones. «¿Qué sugieres?» «Para empezar, que compruebes tus sospechas. ¿Estás segura de que realmente está merodeando por la clínica?» «No voy a espiar a mi propio marido». «No, ¿qué vas a hacer? ¿Esperar a que la situación se resuelva sola?» El camarero trajo tapas, pequeñas porciones de diversos aperitivos. Pero Beatriz ni siquiera tocó su comida. Miró por la ventana, a los transeúntes que se apresuraban a sus quehaceres, y se sintió infinitamente cansada. «¿Sabes qué es lo peor?», dijo al fin. «Todavía le quiero, pase lo que pase». Marianne le cubrió la mano con la suya. «Así que tienes que luchar, pero para hacerlo, necesitas saber la verdad». «¿Qué verdad? ¿Que mi marido está encaprichado de una modelo de 23 años?»
Puede que no sea tan grave como crees, pero tienes que estar segura. Estuvieron sentados en el restaurante otras 2 horas. Marianne hablaba de su negocio, intentando distraer a su amiga, del nuevo chef que había echado de otro restaurante, de los planes para abrir una terraza de verano. Beatriz escuchaba sin entusiasmo, absorta en sus propios pensamientos. Cuando se despidieron, Marianne abrazó a su amiga con fuerza. Ten cuidado, Bea. Y recuerda, siempre estoy de tu lado. De camino a casa, Beatriz reflexionó sobre las palabras de su amiga. Quizá Marianne tenía razón. Quizá había llegado el momento de reconocer la verdad, por amarga que fuera. El silencio la recibió en casa. Gabriel llegaba tarde otra vez. Sobre la mesa de la cocina había una nota escrita con su descuidada letra. Cirugía urgente. No me esperes levantada. Beatriz sacó el teléfono y encontró el número de la clínica. Con una llamada sabría si su marido estaba realmente en el trabajo, pero no se atrevía a pulsar el botón. Todavía no. En lugar de eso, se sirvió una copa de vino y salió a la terraza. El aire fresco del atardecer le refrescó la cabeza y le ayudó a pensar con más claridad. A lo lejos se oían sirenas, tal vez de una ambulancia que se dirigía a un paciente. Tal vez el mismo al que Gabriel estaba operando ahora. Quería creerlo. Realmente quería creerlo. Pero las palabras de Mariana resonaban en su cabeza. Debes saber la verdad. El viaje a Córdoba había sido planeado hacía tiempo. Una reunión con posibles inversores, negociaciones con diseñadores locales, una inspección del terreno para una posible sucursal de la agencia. Beatriz estaba haciendo la maleta, doblando metódicamente sus trajes de negocios cuando Gabriel entró en el dormitorio. ¿Vas a quedarte mucho tiempo?, le preguntó observándola. 3 días. Volveré el viernes por la noche, dijo ella, alisando diligentemente las arrugas de su blusa de seda. Estás de servicio esos días, ¿no? Sí, estaré en la clínica hasta tarde. Su voz sonaba firme, sin ninguna entonación particular. Antes de sus salidas siempre había dicho lo mucho que la echaría de menos, ahora parecía casi indiferente. Por la mañana se fue antes de lo habitual, una operación de urgencia. Ni siquiera la despertó, solo dejó una nota sobre la mesa de la cocina. Beatriz se quedó mirando su letra, apresurada durante largo rato, intentando captar un atisbo de calidez en aquellas pocas palabras. El aeropuerto estaba abarrotado. Estaba sentada en la sala de negocios, revisando documentos para las próximas reuniones, pero sus pensamientos volvían una y otra vez a casa, a su marido, a lo que podría estar ocurriendo en su ausencia. El vuelo transcurrió como un borrón. En Córdoba la recogió un chofer contratado por unos socios locales. De camino al hotel, Beatriz observó la ciudad desconocida, tan diferente de la bulliciosa Buenos Aires. El primer día estuvo lleno de reuniones. Sonreía, negociaba, discutía las condiciones de los contratos, todas las cosas que solía hacer con placer, pero ahora cada minuto era difícil, como si se estuviera interpretando a sí misma. Aquella noche, en la habitación del hotel, llamó a Gabriel. Contestó al quinto tono, con ruidos de hospital de fondo. ¿Qué tal el día?, le preguntó, tratando de captar algo sospechoso en su voz. Normal. 2 operaciones, asesoramiento. Mucho cansancio. ¿Cenaste? Sí, he comido algo en la cafetería. Lo siento, me llaman. Tengo que irme. La conversación se interrumpió, dejando tras de sí el sabor amargo de las palabras no dichas. Beatriz permaneció sentada en la silla durante largo rato, contemplando las luces nocturnas de la ciudad desconocida. El segundo día del viaje de negocios fue aún más intenso. Inspeccionar los locales para la futura sucursal, reunirse con arquitectos, hablar de reformas. Se sumergió de lleno en su trabajo, tratando de ahogar sus ansiosos pensamientos. Hacia las 4 de la tarde sonó el teléfono. El nombre de Consuelo apareció en la pantalla. Señora Montenegro. La voz de la asistente sonaba extraña, con una entonación nueva. Siento molestarla en viaje de negocios. ¿Qué ocurre, Consuelo? Una pausa larga y pesada. Pensé que debías saberlo. El doctor Alvarado ha venido hoy a la agencia. Beatriz sintió que se le enfriaba la espalda. ¿Y? Él se fue con la señorita Valdés. Subieron a su coche y se marcharon. Se hizo el silencio en el auricular. Beatriz oía su propia respiración, los latidos de su corazón, el murmullo de la sangre en sus oídos. ¿A qué hora fue eso? Sobre las 2. La señorita Valdés dijo que no se encontraba bien y que se iba del ensayo,
y 10 minutos después llegó el doctor Alvarado. Gracias, Consuelo. Hiciste bien en llamar. Apagó el teléfono y se hundió lentamente en la silla. Por su cabeza pasaban retazos de pensamientos. La clínica, la guardia, las cirugías de urgencia. Todo mentira. Cada palabra era una mentira. Durante una hora permaneció inmóvil, con la mirada fija en un punto. Luego se levantó mecánicamente, sacó un espejo del bolso y corrigió su maquillaje. Tenía otra cita importante y no podía cancelarla. Durante toda la tarde sonrió, asintió, habló de algo. Su máscara profesional no flaqueó ni una sola vez. Ninguno de sus interlocutores adivinó la tormenta que se desataba en su interior. Volvió tarde a la habitación. Sacó su teléfono, encontró el número de su marido. 3 pitidos, 4, 5. ¿Sí? Su voz sonaba un poco sin aliento. ¿Qué tal el día? Bien, mucho trabajo. Acabo de terminar una operación complicada. Ella se tapó los ojos, sintiendo que cada palabra de él resonaba con dolor. ¿En serio? Y oí que fuiste a algún sitio con una de mis modelos. Una pausa, tan pesada como la conversación de la tarde con Consuelo. ¿Qué tontería es esa? ¿Quién te lo ha dicho? Entonces, ¿no es verdad? ¿No has recogido hoy a Victoria de la agencia? Beatriz, basta. Estás actuando como... ¿Cómo qué, Gabriel? Como una esposa a la que han mentido. Ella no reconoció su voz. Fría, extranjera. Tuve que llevarla. De todos modos, no es lo que piensas. ¿Qué es lo que pienso? Dímelo. Mira, ahora no puedo hablar. Hablemos de todo cuando vuelvas. Claro, cuando vuelva. Pulsó colgar y tiró el teléfono sobre la cama. Luego se quedó bajo la ducha durante un largo rato, dejando que el agua caliente se llevara la tensión de este día interminable. El sueño no llegaba por la noche. Tumbada en la cama de un hotel desconocido, repasaba los acontecimientos de las últimas semanas, sus repentinas ausencias, sus tardíos regresos, sus excusas y justificaciones. ¿Cómo había podido estar tan ciega? Por la mañana llamó al aeropuerto y reprogramó su vuelo. Canceló el resto de sus citas, alegando asuntos urgentes en Buenos Aires. Se sentó en el taxi, mirando al frente. En el avión, pidió una copa de vino, aunque no solía beber durante el vuelo. El alcohol mitigó un poco el dolor, pero no pudo mitigar la pregunta principal. ¿Qué hacer ahora? Marianne tenía razón. Debía descubrir la verdad. Toda la verdad, por amarga que fuera. Y aunque sus entrañas se agarrotaban al pensar en lo que podría descubrir, no había otra salida. A última hora de la tarde, el taxi se detuvo frente a la casa. Beatriz pagó al conductor y se quedó unos minutos en la acera, mirando las ventanas iluminadas de su piso. Gabriel estaba en casa. Podía ver su silueta tras las cortinas. Deliberadamente, no había avisado a su marido de su regreso. Quería cogerle por sorpresa, ver su primera reacción desprevenida, pero cuando abrió la puerta, se llevó una sorpresa. En el pasillo ardían velas, en el salón sonaba su piazzolla favorito, y en el aire flotaba un aroma a jazmín y bollería recién hecha. Gabriel salió a su encuentro con los pantalones caseros y la camisa blanca que también le sentaban. «Bienvenida de nuevo, amor», sonrió con la misma sonrisa de la que ella se había enamorado una vez. «He estado preparando una velada muy especial para ti». Beatriz se quedó paralizada en el umbral, sin saber cómo reaccionar. Desde el aeropuerto se había estado preparando para una confrontación, una explicación, tal vez incluso un escándalo. Pero no para esto. «Se suponía que volverías más tarde», sonó con falsa sorpresa en su voz. «Decidí venir antes». Se quitó los zapatos, sintiendo sus pies zumbando después de un largo día. «¿Cuál es el motivo de las vacaciones? ¿Necesito una ocasión para complacer a mi mujer?» La ayudó a quitarse el abrigo y le besó suavemente el cuello. Olía a colonia y algo horneado, así que realmente cocinaba para sí mismo. En el salón la mesa estaba puesta. Mantel blanco, cubiertos de plata, copas de cristal. En el centro había un jarrón con rosas rojas, sus flores favoritas. ¿Estabas haciendo lasaña? Beatriz reconoció el aroma familiar de la cocina. Y tiramisú de postre. Siéntate, voy a por el vino. Se sentó en una silla y miró el servicio. Todo era perfecto, demasiado perfecto. Como un restaurante caro, como una película romántica, como sus primeros años juntos. Gabriel volvió con una botella de Malbec, la misma que habían bebido el día de su compromiso. Sirvió el vino en copas, se sentó enfrente. «A tu vuelta».
Beatriz probó el vino, observando a su marido por encima de la copa. Sus movimientos eran suaves, seguros, pero había algo parecido a la preocupación en sus ojos. «¿Qué tal el viaje de negocios?», preguntó, dejando la lasaña. «Productivo. Encontré un local adecuado para la sucursal». «Es estupendo. Llevas mucho tiempo queriendo ampliar el negocio». La conversación fluyó fácil, despreocupada, sobre sus citas en Córdoba, sobre sus pacientes, sobre los planes para el fin de semana. Todo era igual que antes, igual que siempre. Solo en el interior de la mente de Beatriz se agitaba la falsedad de lo que estaba sucediendo. La lasaña estaba excelente. Él siempre era un buen cocinero. Pero cada bocado era difícil de comer. Se le atascaba en la garganta. Se obligó a comer, a sonreír, a mantener la conversación. «¿Quieres bailar conmigo?». Gabriel se levantó y le tendió la mano. La música cambió a una canción lenta. La atrajo hacia él y dieron vueltas alrededor del salón como habían hecho cientos de veces antes. Su brazo alrededor de su cintura, el olor familiar, el calor de su cuerpo, todas las cosas que antes la reconfortaban, ahora resonaban con dolor. «Te he echado de menos», le susurró al oído. «¿Y tú?», quiso preguntar ella. «¿También te eché de menos ayer cuando te fuiste con Victoria?». Pero en lugar de eso se acurrucó contra su hombro cerrando los ojos. Le hizo creer que no estaba tramando nada, que todo estaba bien. Después del baile, le propuso salir a la terraza. La noche era cálida y el aire estaba impregnado del aroma de los árboles en flor. Se sentaron en unos sillones de mimbre, bebiendo vino, y Gabriel contó alguna anécdota divertida de la clínica. Beatriz se le miró la cara, iluminada por la suave luz de la farola. Qué bien conocía ella cada rasgo, cada arruga en las comisuras de sus ojos, que aparecían cuando él sonreía. 12 años de estudio, 12 años de amor. Y ahora, ¿en qué estás pensando?, preguntó él, notando la mirada de ella. En nosotros, en el tiempo que llevamos juntos. Le cogió la mano y le besó los dedos. Y estaremos juntos para siempre. Aquellas palabras, pronunciadas con tanta convicción, casi la hicieron llorar, pero se contuvo, solo apretó su mano con más fuerza. Más tarde, cuando se trasladaron al dormitorio, Gabriel fue especialmente delicado. Sus besos, sus caricias, todo hablaba de amor, de pasión, de deseo. Y durante un rato Beatriz se permitió olvidar la realidad, disolverse en aquellas sensaciones. Hicieron el amor largamente, apasionadamente, como si trataran de compensar algo que se habían perdido. Y cuando por fin él se durmió, atrayéndola contra sí, ella se quedó despierta, escuchando su respiración. Toda la velada, la cena, el baile, el vino, la intimidad, había sido como una obra de teatro perfecta. Cada gesto, cada palabra calibrada y ensayada. Estaba claro que se había estado preparando, planeando, queriendo impresionar. Pero, ¿por qué? ¿Porque echaba de menos a su mujer? ¿O porque se sentía culpable? O quizás Victoria le había insinuado algo sobre su conversación antes de marcharse. Beatriz se liberó cuidadosamente de su abrazo, se puso una bata de seda y salió a la terraza. El aire de la noche era fresco, pero ella apenas notaba el frío. Aquella noche debería haberla convencido de que todo iba bien, de que sus sospechas eran infundadas, pero, en lugar de eso, solo había aumentado su ansiedad. Demasiado perfecto, demasiado elaborado, demasiado falso. Permaneció en la terraza hasta el amanecer, observando cómo el cielo se iluminaba lentamente. En algún lugar de su mente maduraba una decisión. Debía descubrir la verdad. Toda la verdad, por dolorosa que fuera. Tras la romántica velada, Beatriz tardó 3 días en decidir el siguiente paso. Pensó cuidadosamente el plan, tratando de tener en cuenta todos los detalles. El jueves por la mañana, durante el desayuno, le dijo a su marido despreocupadamente: «Tengo que ir a Mendoza, conocer nuevos socios, ver el lugar de la exposición». Gabriel revolvió el azúcar en su café sin levantar la vista. «¿Por cuánto tiempo?». «4 días. Me voy mañana por la mañana». «Es una pena. Pensé que pasaríamos el fin de semana juntos». Había una cantidad perfectamente medida de decepción en su voz, ni más ni menos de lo necesario para ser creíble. «Ya sabes, el trabajo». Se encogió de hombros, recogiendo los platos de la mesa. Beatriz pasó todo el día en la agencia, haciendo las tareas habituales. Se aseguró de que todo el papeleo estuviera en orden,
Tuvo algunas reuniones, supervisó el ensayo del espectáculo. Victoria estuvo impecable, profesional, concentrada en su trabajo, ni una sola mirada o gesto innecesarios. Por la noche, Beatriz preparó una pequeña maleta. Todo tenía que parecer convincente. Gabriel volvió tarde, cuando ella ya fingía dormir. Se marchó por la mañana temprano, despidiéndose de su marido con un beso. Le deseó un buen viaje, sin darse cuenta de que en lugar del aeropuerto, un taxi la llevaría a casa de Marianne. ¿Estás segura de que quieres hacer esto?, le preguntó su amiga, encontrándose con ella en la puerta de su casa. No, pero necesito saber la verdad. Marianne le tenía preparada la habitación de invitados. Beatriz sacó su portátil y abrió una aplicación para ver las cámaras de seguridad. Hacía un año que habían instalado el sistema de seguridad en su casa y en la residencia de campo, un conjunto estándar de cámaras alrededor del perímetro y en la entrada. Te he traído un té de hierbas. Marianne puso la taza en la mesilla de noche. Necesitas al menos descansar un poco. Pero Beatriz no podía descansar. Estaba sentada mirando la pantalla, que transmitía imágenes en directo de varias cámaras. La casa parecía vacía. Gabriel tenía que estar en la clínica. El día se alargaba con una lentitud angustiosa. Beatriz intentaba trabajar a distancia, contestando correos electrónicos y haciendo llamadas. Pero cada pocos minutos su mirada volvía a la ventana con las cámaras. A las 6 de la tarde vio llegar el coche de su marido. Gabriel entró en casa y volvió a salir una hora más tarde, ya vestido con ropa informal. No era habitual, los viernes siempre tenía guardia en la clínica. «Va a alguna parte», murmuró Beatriz, encendiendo las cámaras de la casa de campo. Marianne le apretó la mano en silencio. Pasaron 40 minutos. El coche de Gabriel apareció en las cámaras de la casa de campo. Unos minutos más tarde, un taxi se detuvo y Victoria bajó de él, con un ajustado vestido negro y tacones altos. Beatriz vio cómo su marido recibía a su amante en la entrada, cómo se abrazaban, cómo entraban en la casa. La imagen era clara, no dejaba lugar a dudas ni excusas. «Vea», Marianne comenzó, «voy para allá». «Quizá no deberías, ya sabes la verdad». «Precisamente por eso tengo que ir». Llamó a un taxi, comprobó el contenido de su bolso. Las llaves, el teléfono, el pintalabios. Las manos le temblaban ligeramente, pero en su cabeza había una claridad sorprendente. «¿Quieres que te acompañe?», se ofreció Marianne. «No, eso es algo que tengo que hacer sola». El trayecto hasta la casa de campo duró aproximadamente una hora. Durante todo ese tiempo, Beatriz permaneció sentada, inmóvil, mirando fijamente hacia adelante. El taxista intentó varias veces entablar conversación, pero abandonó rápidamente esos intentos. La casa de campo la recibió con ventanas resplandecientes y una suave música procedente del interior. Beatriz se detuvo en la entrada y sacó las llaves. Ya no le temblaban las manos. Abrió la puerta lo más silenciosamente posible. En el vestíbulo estaban los zapatos de Victoria, unos delicados mocasines negros. Junto a ellos, los mocasines caseros de Gabriel. Un detalle tan mundano, tan íntimo. Del salón llegaban voces suaves y risas. Reconoció aquella risa, el mismo timbre plateado que Victoria utilizaba para seducir a los hombres. Beatriz respiró hondo y cruzó la puerta. Gabriel y Victoria estaban sentados en el sofá, demasiado juntos. Había una botella de vino abierta y 2 copas sobre la mesita. Su vino favorito, el mismo que habían bebido hacía unos días durante su velada romántica. «Buenas noches», dice ella. Se levantaron de un salto. Victoria palideció y Gabriel parecía haber visto un fantasma. «Beatrice», su voz se entrecortó. «Se supone que estás en Mendoza». «¿En serio? Y se supone que estás de guardia en la clínica». Victoria agarró su bolso. «Yo probablemente debería irme». «Para», dijo Beatriz en voz baja, pero con tanta autoridad que la chica se quedó congelada en su sitio. «Quiero oír cuánto tiempo lleva pasando esto». «Beatriz, deja que te explique», Gabriel comenzó. «¿Explicar qué? ¿Cómo me mentiste? ¿Cómo organizaste veladas románticas para poner mis sospechas a dormir? ¿Cómo utilizaste nuestra casa de campo para reunirte con tu amante?» Su voz sonaba con emoción contenida. Victoria permanecía con los ojos bajos. Y Gabriel parecía a la vez culpable y molesto. Una extraña combinación que ella nunca había visto en su rostro. «No es lo que piensas», pronunció finalmente. «¿No lo es? Entonces, ¿qué es?»
¿Una reunión de negocios? ¿Una consulta médica? Sintió que se le llenaban los ojos de lágrimas, pero con un esfuerzo de voluntad las contuvo. Llorar no. Ahora no. Victoria se puso de pie con la cabeza gacha. Señora Montenegro, yo... Silencio. Beatriz se volvió hacia la chica. Te di un trabajo, creí en ti, ¿y tú? ¿Me lo agradeces así? Beatriz, no la culpes, interpuso Gabriel. Fue culpa mía. Oh, qué honorable. ¿Defender a tu amante antes que a tu esposa? 12 años de matrimonio, Gabriel. 12 años que te he sido una esposa fiel. Cogió un cojín del sofá y se lo lanzó a su marido. Traidor, mentiroso, os odio a los dos. Por favor, cálmate. Gabriel trató de acercarse a ella. Aléjate de mí. Ella retrocedió. ¿Cuánto tiempo lleva pasando esto? Respóndeme. Beatriz, contéstame. 15 días, dijo él en voz baja. 2 semanas de mentiras, 2 semanas de traición. ¿Y esa velada romántica que organizaste cuando volví de mi viaje de negocios? ¿Para qué? ¿Para acallar mis sospechas? Gabriel guardó silencio, con la cabeza gacha. ¿Y tú? Beatriz se volvió hacia Victoria. ¿Creías que me dejaría por ti? ¿Que eras especial? No eres más que una joven tonta que se enamoró de las bonitas palabras de un hombre casado. Lo amo, susurró Victoria. ¿Le quieres? Beatriz rió a través de sus lágrimas. ¿Qué sabes tú del amor? ¿Sobre la fidelidad? ¿Sobre la devoción? Se acercó a la barra, cogió una botella de vino, la misma que había bebido con su marido hacía unos días. ¿Este vino lo elegiste a propósito? ¿Querías repetir nuestra velada con ella? Beatriz, No, para tú. Deja de mentir. Deja de fingir. Te odio por cada minuto de engaño, por cada falsa palabra de amor. Las lágrimas ya cubrían sus ojos. He hecho todo por ti. Apoyé tu carrera. Fui la esposa perfecta. ¿Y tú? ¿Lo dejaste todo por una aventura con una modelo? Estoy confundido, murmuró Gabriel. Fue un error. ¿Un error? No, un error es un accidente. Y tú viniste aquí deliberadamente. Quedaste con ella deliberadamente. Me mentiste deliberadamente. Victoria lloraba silenciosamente en un rincón, pero Beatriz no le prestó atención. ¿Sabes qué es lo peor? Que todavía te quiero. Y eso hace que duela aún más. Te odio por hacerme sufrir tanto. ¿Podemos arreglar esto? Gabriel comenzó. ¿Arreglarlo? No, Gabriel. Hay cosas que no se pueden arreglar. La traición no tiene arreglo. Ella se secó las lágrimas. Me voy. Y sugiero que ambos salgan de aquí en la próxima media hora. De lo contrario, llamaré a la policía. Beatriz, por favor. Adiós, Gabriel. Espero que haya valido la pena arruinar nuestra familia por ella. Se dio la vuelta y salió, sintiendo que las lágrimas acudían de nuevo a sus ojos. Se oyeron voces detrás de ella, pero no se volvió. Tenía el corazón roto, pero aún conservaba su orgullo. Subió a un taxi y dio la dirección de Marianne. Solo cuando el coche arrancó, dejó que las lágrimas corrieran por sus mejillas sin parar. Beatriz pasó toda la noche en vela en la habitación de invitados de Marianne. Su teléfono no paraba de sonar con llamadas y mensajes de Gabriel, pero ella no contestaba a ninguno. Hacia la mañana, cuando los primeros rayos de sol pintaron el cielo de rosa, se duchó, se maquilló cuidadosamente y se puso un estricto traje negro. Ya no le temblaban las manos. Era hora de pasar a la acción. Marianne se reunió con ella en la cocina con una taza de café recién hecho. ¿Seguro que estás lista para ir a la agencia? Más que lista. Beatriz sorbió la bebida caliente. Tengo programadas algunas reuniones importantes. Quizá deberíamos cancelarlas, tomarnos un día para... ¿Para qué? ¿Sentarse a llorar? No, no les daré ese placer. Llegó a la agencia antes de lo habitual. Consuelo ya estaba allí, y por su mirada Beatriz se dio cuenta de que la asistente estaba al corriente de lo ocurrido. Buenos días, señora Montenegro. La voz de Consuelo sonaba más suave que de costumbre. Hoy a las 10 de la mañana es la primera prueba para el espectáculo. Gracias, Consuelo, y gracias por tu reciente llamada. La asistente asintió, con simpatía y apoyo en los ojos. Pronto la oficina recibió una llamada de la seguridad de la agencia. Victoria estaba intentando entrar en el edificio por la entrada trasera. Beatriz dio una orden breve.
No dejarla entrar bajo ninguna circunstancia. Se sentó en su escritorio, revisando metódicamente el programa de rodaje y reasignando los pedidos que antes estaban destinados a Victoria. Consuelo trajo en silencio café y cruasanes recién hechos, pero Beatriz ni siquiera tocó su desayuno. Su atención se centró en la carpeta con la última sesión fotográfica. Victoria aparecía impecable en las brillantes fotos. El ojo profesional de Beatriz se fijó en los ángulos ganadores, la luz adecuada, las poses perfectas. Con un solo movimiento, tiró las fotos a la papelera. «Invite a la señorita Valdés a mi despacho», dijo por el interfono. «Si sigue intentando pasar el control de seguridad, dile que es lo mejor para ella». 15 minutos después, Victoria apareció en la puerta. Su confianza habitual se había desvanecido en alguna parte. Su caro traje parecía arrugado y su maquillaje no podía ocultar las huellas de una noche de insomnio. «Siéntate». Beatriz señaló una silla sin apartar los ojos de los papeles. Victoria se acomodó en la silla, agarrando nerviosamente la correa de su bolso. «Señora Montenegro, me doy cuenta de que está enfadada, pero...» «¿Enfadada?» Beatriz levantó por fin la vista. «Se equivoca. No desperdicio mis emociones con gente como usted. Solo dirijo un negocio». Sacó una carpeta del cajón de su escritorio. «Aquí está su orden de despido y una referencia de carácter para futuros empleadores. Puede leerla». Victoria cogió los papeles con manos temblorosas. A medida que leía, su rostro se iba poniendo cada vez más pálido. «Pero esto es una calumnia. No puedes escribir algo así». «Puedo, y lo he hecho. Cada palabra es cierta, respaldada por el testimonio de otros empleados». «¿Qué testimonios? Yo era el mejor modelo. Tú mismo lo dijiste». «Lo era, antes de que decidieras que podías destruir la familia de otro hombre para tu propio beneficio». Victoria se levantó de un salto. «Eso no es cierto. Yo sí le quiero. Nosotros...» «Siéntate», la voz de Beatriz sonó como el golpe de un látigo. «¿Amor? ¿En 15 días de conocernos? No me hagas reír. Viste a un hombre de éxito y decidiste que era tu billete para una vida hermosa. Tú no entiendes». «No, tú no lo entiendes. ¿Pensaste que me dejaría? ¿Una esposa exitosa por una joven amante? Eso solo pasa en las novelas baratas que aparentemente lees». Beatriz abrió su portátil. «Ya he enviado tu información a las principales agencias del país. Y no solo en Argentina. Puedes intentar empezar tu carrera en otro sitio, pero ten cuidado. El mundo del modelaje es pequeño». Victoria se desplomó en su silla. «¿Vas a destruir mi carrera?» «Tú misma la has destruido. Yo solo la llevo a su conclusión lógica». «¿Pero qué pasa con los contratos? ¿El rodaje? ¿La proyección de la próxima semana?» «No es de tu incumbencia. Otra modelo ocupará tu lugar. No te habrás creído insustituible, ¿verdad?» Beatriz sacó un sobre de su bolso. «Aquí tienes una paga por el tiempo que has trabajado. Puedes comprobarlo. Es todo legal. Ahora abandone mi despacho. Seguridad le acompañará a la salida y le ayudará a recoger sus efectos personales». «Señora Montenegro». Las lágrimas aparecieron en la voz de Victoria. «Por favor, deme una segunda oportunidad. Haré todo lo que usted diga. En mi agencia no se dan segundas oportunidades, sobre todo a los que han abusado de la primera». Cuando la puerta se cerró tras Victoria, Beatriz se permitió respirar hondo. Sus manos temblaron ligeramente, pero su voz se mantuvo firme cuando llamó a Consuelo. «Encárgate de que la señorita Valdés abandone el edificio y recoge toda su documentación laboral, portafolios, instantáneas, contratos». Durante la hora siguiente, eliminó metódicamente toda mención a Victoria de la página web de la agencia, de los materiales promocionales, de los planes para futuros espectáculos. Era como si estuviera borrando al hombre de su vida, de su mundo. Volvieron a llamar a la puerta. Esta vez era María, una de las modelos veteranas. «Señora Montenegro, nos hemos enterado de lo que ha pasado». «No pasa nada, María. Seguimos trabajando como siempre. Por cierto, sustituirás a Victoria en el desfile del próximo viernes. Consulta con Consuelo el horario de pruebas». El día se alargó interminablemente. Beatriz se dedicó a sus asuntos habituales. Reuniones, llamadas, aprobaciones. Ninguno de los empleados se atrevía a hablarle de lo sucedido, aunque ella podía sentir sus miradas, oír los susurros a sus espaldas. Hacia las 3, Gabriel llamó. Ella colgó la llamada, pero él le contestó inmediatamente.
¿Por qué has hecho eso? No se merecía que la trataran así. Beatriz borró el mensaje sin contestar. Tenía ganas de escribir todo lo que pensaba sobre la anti que él había hecho de su amante. Pero se contuvo, todo a su tiempo. A las 6 de la tarde, Consuelo se asomó al despacho. La señorita Valdés ha cogido sus cosas. Ella estaba llorando. Ese es su problema. Beatriz cerró de golpe el portátil. Ocúpate de que todos los documentos con información difamatoria se envíen hoy. Ya está hecho, señora. Y ha recibido varias llamadas de otras agencias. Te agradecen el aviso. Beatriz asintió. Sabía que estaba siendo cruel, pero en su mundo no había lugar para el sentimentalismo, solo para el frío cálculo y la defensa del interés propio. Mientras recogía sus cosas, se fijó en una fotografía que había sobre la mesa, una instantánea compartida de la última fiesta de empresa. Victoria aparecía en el centro, radiante, hermosa, segura de sí misma. Ahora esa confianza estaba hecha añicos. Beatriz tiró la foto a la papelera. Era hora de irse a casa y poner fin a este día interminable. Le esperaba otra desagradable conversación con su marido, pero ahora se sentía lo bastante fuerte para esa conversación. Beatriz aparcó el coche en la puerta de casa, pero no tenía prisa por salir. Miró hacia las ventanas de su piso. Las luces estaban encendidas por todas partes. La silueta de Gabriel parpadeaba detrás de las cortinas. Era evidente que la estaba esperando, paseándose nervioso por las habitaciones. Su teléfono vibró en su bolso, otro mensaje de él. Sé que estás cerca de casa. Por favor, sube, tenemos que hablar. Suspiró, comprobando su maquillaje en el espejo retrovisor. El pintalabios se había descolorido un poco después de un largo día, pero por lo demás estaba impecable. Traje estricto, perfectamente peinada, sin una sombra de debilidad en la cara. La entrada olía a productos recién horneados. Probablemente la vecina de abajo estaba haciendo sus famosos croissants. El olor había sido agradable antes, pero ahora parecía fuera de lugar, casi ofensivo en su ordinariez. Gabriel abrió la puerta en cuanto llegó a su piso. Parecía demacrado, con la corbata descolocada y la camisa arrugada, un aspecto poco habitual en el siempre inmaculado doctor Alvarado. Beatriz, empezó, pero ella pasó de largo sin mirarle. El salón estaba desordenado. En la mesita había un cenicero lleno de colillas. Al parecer había vuelto a fumar, un vaso de whisky vacío y papeles esparcidos. En el sofá yacían su cojín y un plaid. Al parecer, había dormido aquí la noche anterior. ¿Por qué le hiciste eso a Victoria? Su voz sonaba ronca. Destruir su carrera es demasiado cruel. Beatriz se volvió lentamente hacia él. ¿En serio? ¿Eso es lo primero que quieres decirme? Es joven, tiene talento. Y se acuesta con los maridos de otras. Un gran comienzo para una carrera. Gabriel se hundió en una silla, le alborotó el pelo. Un gesto que antes le había parecido tan dulce. Mira, sé que es culpa mía, pero no es tan sencillo. ¿De verdad? Yo creo que es sencillo. Te acostaste con mi modelo en nuestra casa de campo. ¿Qué tiene de complicado? Fue un error, un momento de debilidad. Beatriz se dirigió a la barra y se sirvió un vaso de agua. Sus manos no temblaron cuando se llevó el vaso a los labios. ¿Un momento de debilidad? ¿Y cuánto duró ese minuto? ¿15 días? ¿3? Estoy confusa. Ella me recordaba a ti cuando era joven. Tan brillante, ambiciosa. No te atrevas. Su voz se volvió gélida. No te atrevas a compararme con ella. Dejó el vaso sobre la mesa. El sonido del cristal tocando la madera sonó como un disparo. ¿Sabes qué es lo más repugnante? No el engaño en sí, es la forma en que intentaste cubrir tus huellas. Esa velada romántica después de que volviera de mi viaje de negocios, ¿estaba planeada para dormir mis sospechas? Gabriel se quedó en silencio, con la cabeza gacha. Pensaste en todos los detalles, las velas, la música, mi vino favorito. Incluso hizo usted mismo la lasaña, y unos días después, bebiendo ese mismo vino con tu amante en nuestra casa de campo. Lo siento, levantó los ojos hacia ella. Te quiero, podemos arreglar las cosas. Beatriz rió, una risa seca y sin gracia. ¿Arreglarlo? ¿Qué quieres arreglar exactamente? ¿Mi confianza en ti? ¿O nuestra vida que arruinaste por una aventura con una chica de 23 años? Se acercó a la ventana. Empezaba a llover fuera.
Las gotas caían lentamente por el cristal. ¿Sabes lo que sentí al verte a través de las cámaras de seguridad? Ni dolor, ni celos. Asco, por ti, por ella, por esta vulgar situación. Beatriz, por favor, te enviaré los datos de contacto de mi abogado mañana. Él preparará los papeles del divorcio. Gabriel se levantó de un salto. No, no puedes hacer eso. 12 años de matrimonio. Puedo, y lo estoy haciendo, se volvió hacia él. Tienes 1 hora para recoger lo imprescindible y marcharte. Puedes recoger el resto más tarde, cuando no esté en casa. También es mi casa. La casa está registrada a mi nombre. El coche también, la casa de campo también. Recuerda que siempre he sido prudente en asuntos de negocios. Se dirigió a la puerta del dormitorio. 1 hora, Gabriel. Luego llamaré a seguridad. En el dormitorio todo estaba igual que por la mañana. La cama desmontada, su pijama sobre la almohada, su bata favorita sobre el respaldo del sillón. Beatriz empezó a recoger sus cosas metódicamente, metiéndolas en una gran bolsa de viaje. Se oían ruidos apagados procedentes del salón. Él se paseaba por la habitación, moviendo las cosas de un lado a otro, a veces deteniéndose. Una vez oyó el ruido de un cristal que se rompía. Seguro que se le había caído algo. Exactamente 1 hora después, ella salió del dormitorio con la bolsa. Tus cosas. Puedes recoger el resto más tarde. Gabriel estaba de pie en medio de la sala de estar, confundido, envejecido, completamente diferente del hombre seguro de sí mismo que había conocido todos estos años. ¿A dónde voy? No es mi problema. ¿Quizás tu joven ama te acoja? Se estremeció. Sabes que se acabó. Rompí con ella. Claro que rompiste, después de pillarte. Muy honorable. Beatriz se abrió la puerta principal. Adiós, Gabriel. Más comunicaciones solo a través de abogados. Recogió su bolso, dio un paso hacia la puerta, se detuvo. Yo sí te amé, todo este tiempo. Excepto que no usas palabras fuertes. Suenan especialmente falsos después de todo lo que ha pasado. Cuando la puerta se cerró tras él, Beatriz se hundió lentamente en el suelo, justo dentro del pasillo. Había un vacío en su interior, ni lágrimas, ni histeria, solo un cansancio infinito. Del salón llegaba el silencioso sonido del televisor que ella nunca había apagado. En la cocina, el agua goteaba de un grifo suelto. En el dormitorio, el tic-tac del reloj. Sonidos cotidianos que ahora parecían insoportablemente altos en el piso vacío. No supo cuánto tiempo permaneció sentada así, con la mirada fija en un punto. Quizá 1 hora, quizá más. Finalmente se levantó, fue al baño y se quedó mirando su reflejo en el espejo durante un buen rato. La fotografía de su boda le devolvía la mirada desde la estantería. Quitó el marco y pasó el dedo por las caras sonrientes. Después, con decisión, abrió la taquilla y guardó la fotografía. El pasado debe quedarse en el pasado. Pasó un mes. Beatriz estaba sentada en el despacho de su abogado revisando los papeles del divorcio. Cada página, cada firma, la acercaban más a la ruptura definitiva con su vida pasada. En su dedo anular aún podía ver el leve rastro de la alianza que se había quitado aquella misma tarde en la casa de campo. Aquí y aquí, el abogado señaló los espacios para las firmas. La división de bienes se ha hecho según el acuerdo prenupcial. La casa y la residencia de campo siguen siendo suyas. Beatriz firmó metódicamente los documentos. No le temblaba la mano. Todas las lágrimas las había llorado durante semanas. Al salir del despacho del abogado, vio a Gabriel esperando junto al coche. Había perdido peso. Le habían aparecido sombras bajo los ojos. Su barba incipiente se había convertido en una barba descuidada. Beatriz, escúchame, por favor. Se acercó a ella. No tenemos nada más que hablar. Todas las formalidades están resueltas. 5 minutos, solo 5 minutos. Había desesperación en su voz. Ella miró su reloj. 3 minutos. He sido un idiota. El último mes sin ti ha sido un infierno. No puedo dormir, no puedo trabajar. ¿Se supone que eso me entristece? Te quiero, siempre te he querido. Lo que le pasó a Victoria fue una locura, una debilidad momentánea. Beatriz sonrió. ¿Una debilidad momentánea que duró más de una semana? Me he dado cuenta de todo. Estoy preparada para cualquier condición, solo tienes que volver. Intentó cogerle la mano, pero ella se apartó. ¿Cualquier condición? ¿Qué tal si recuperas mi confianza, mi respeto, mi fe en ti? ¿Es eso posible?
Gabriel bajó la cabeza. Dame la oportunidad de demostrar. No, Gabriel. Algunas cosas no se pueden pegar después de haber sido destrozadas. Nuestro matrimonio es una de ellas. He cambiado. Estoy viendo a un terapeuta. Dejé de fumar. Me alegro por ti, de verdad que sí, pero ya no importa. Ella abrió la puerta del coche, pero él le bloqueó el paso. 12 años, Beatrice. ¿De verdad puedes tachar 12 años tan fácilmente? Fue usted quien los cruzó, en el momento en que decidiste traer una amante a nuestra casa. Te quiero, dijo él con tal desesperación que por un segundo ella sintió lástima por él. Y yo ya no te amo, Gabriel. Esa es la diferencia. Ella subió al coche. Adiós. Espero que seas feliz. Beatriz, por favor. Se agarró a la puerta. No puedo estar sin ti. Tendrás que hacerlo. Estoy cansada, Gabriel. Cansada de las mentiras, del dolor, de esta charla. Solo déjame ir. Esperaré, durante el tiempo que sea necesario. No lo hagas. Vive tu vida, y déjame vivir la mía. Arrancó el motor. La cara de Gabriel se reflejaba en el espejo retrovisor, confusa, miserable, con una sombra de la belleza que una vez había conquistado su corazón. Cuando salió del aparcamiento, él seguía allí, y ella tuvo que hacer un esfuerzo para no darse la vuelta. Le esperaba una nueva vida, sin mentiras, sin traiciones, sin el hombre que le había roto el corazón.